El día martes 9 de diciembre, alrededor de 263 voluntarios fueron acreditados por el Ministerio de Cultura Cusco como defensores del patrimonio cultural, con la finalidad de contribuir en la protección y salvaguardia de nuestro patrimonio cultural. Veamos en el siguiente informe este proyecto que emprende el Ministerio de Cultura Cusco el presente año. Estas son algunas de las percepciones, emociones y expresiones de los jóvenes defensores del patrimonio cultural. Nosotros, como ciudadanos, como estudiantes, como futura generación que somos, tenemos que nosotros tener la iniciativa de querer que nuestra población revalore todo lo que tenemos a nivel de Cusco y provincias. Yo pertenezco a Defensores del Patrimonio de la región Cusco porque me nace, soy cusqueña. No caigo identidad cultural tachin cachipushanchis con un tiempo pe, no caigo moneico guajmanta causa chita. La gran riqueza cultural que tenemos, el bien material e inmaterial que nosotros poseemos es realmente llamativo y es tan hermoso, tan lindo que simplemente no cuidarlo sería lo peor que podríamos hacer. Ñuqapaqa patrimonioqa imataq llapan ñaypa kawsaykuna llapan apuchaskunaq yachayninkuna chay respetachaymi chaymi qhipa wiñaypa allin manan chinkananchu chay músico takiykuna carnaval puriyninkuna llapa respetachinanchismi anchaymi ñuqa. El día martes 9 de diciembre del presente año, alrededor de 263 voluntarios fueron acreditados por el Ministerio de Cultura Cusco como defensores del patrimonio cultural. Son en total 9 grupos que se han constituido en diversas provincias y distritos del Cusco para contribuir en forma voluntaria a la protección y defensa de nuestro vasto patrimonio cultural. Estamos muy cerca de cumplir un año de gestión en el Ministerio de Cultura y me alegra saber que uno de los principales sueños con los que entramos empieza a tomar forma y es el de involucrar a la población en el rescate, defensa y conservación de nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es tan inmenso que solo una entidad pública o el Estado en su conjunto no lo podría conservar. Tenemos posiblemente más de 5.000 sitios arqueológicos identificados, centenares de templos y casonas con condición de patrimonio cultural, miles de expresiones ancestrales, costumbristas. Tenemos 3 sitios del patrimonio mundial materiales como Machu Picchu, como el propio Centro Histórico de Cusco y las rutas desplegadas del Capañán. Tenemos expresiones inmateriales riquísimas como el Quehuachaca o el Señor del Colluriti, que son patrimonio mundial, de manera que estos más de 5.000 años de proceso cultural nos han legado expresiones culturales que sería imposible administrar solamente desde el Estado. Por más vigilantes que tengamos, sanciones que pongamos, multas, técnicos, este proceso se nos iría de las manos si no tenemos una sociedad comprometida con esta defensa. Y podemos poner un ejemplo, porque esto es posible, los cambios en la sociedad son posibles. Ustedes, la mayor parte de acá son muy muchachos, pero sabrán que a inicios del siglo pasado, Cusco era una ciudad que había perdido su identidad. Nuestros bisabuelos, abuelos, bailaban danzas españolas, tenían objetos de loza en su casa, nadie tenía algo de nuestra artesanía ancestral, nadie cantaba un huayno, nadie asistía a las fiestas. La recuperación de nuestra identidad fue un sueño que se trazaron nuestros bisabuelos. Fueron hombres extraordinarios en los años 20 que crearon el Grupo Sierra, un grupo de intelectuales que empezó a trabajar en la recuperación de esta especie de patria andina, y lo lograron y tuvo su momento de culmen en el año 44 cuando el Inti Raymi, casi 400 años y pico después, es instaurado como fiesta máxima de esta tierra. Luego de una ardua labor en defensa de nuestro patrimonio, el grupo de defensores de patrimonio puede sentirse orgulloso de haber obtenido la acreditación como defensores del patrimonio cultural, fruto del esfuerzo colectivo en favor de lo nuestro.
nuestro deber como jóvenes, defender y proteger nuestro patrimonio cultural. No dejemos que esta cultura, que ha resistido más de 500 años, se pierda por la ignorancia de nuestras y de las futuras generaciones. Quiero agradecer especialmente al arquitecto Ruiz Caro por haber hecho realidad a Defensores del Patrimonio Cultural. Todos nosotros sentíamos la necesidad de hacer algo por nuestro Cusco, pero no sabíamos cómo. Gracias al área funcional de defensa del patrimonio. La grave problemática que viene atravesando el patrimonio cultural a nivel regional, a nivel de todo nuestro país, y que hacen insuficientes todos los recursos que pueda destinar el Estado, en este caso mediante el Ministerio de Cultura, para controlar dicha situación. De ahí que se ha planteado como una acción importantísima y de vital trascendencia para resolver este problema, involucrar a la población civil organizada en grupos que puedan colaborar con el Ministerio de Cultura en labores de defensa del patrimonio cultural. Es decir, estimular la participación ciudadana en el sector cultura. Esto se ha logrado a través de la conformación de los llamados grupos de defensores del patrimonio cultural. Todos los grupos de defensores del patrimonio cultural son grupos voluntarios que se han organizado previamente en acciones relacionadas al patrimonio cultural en sus respectivas jurisdicciones en diferentes partes de nuestra región. Estos grupos son de distintas procedencias, de distintas edades, de distintos estratos. Tenemos grupos de instituciones educativas secundarias, de instituciones educativas superiores. Tenemos también grupos de campesinos organizados en asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Es un grupo variopinto. Este importante logro es en realidad el inicio de un largo camino que traerá consigo un sinnúmero de actividades que de seguro será en beneficio y salvaguardia de nuestro valioso patrimonio cultural. Porque nuestro patrimonio es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, es la riqueza que a nosotros nos identifica como cusqueños y como peruanos, y gracias a nuestro patrimonio hoy somos reconocidos en el mundo, y todo gracias al trabajo de nuestros antepasados, de nuestros incas. Bueno, yo defiendo mi patrimonio porque es el lugar donde yo vivo, y quién no defendería su patrimonio donde él ha vivido toda su infancia, ha vivido toda su adolescencia. Porque creo que es la herencia más bonita que nos han podido dejar nuestros antepasados, porque gozamos de verdad de una cultura tan rica en la que nosotros podemos convivir, la podemos tocar, podemos sentir lo que ellos nos han dejado, y creo que eso es lo más importante para crecer como peruanos y defenderlo. ¿Por qué? Porque creo que es algo que ellos nos han dejado y que debemos respetarlo. Porque es nuestro recuerdo vivo de todo lo que pasó anteriormente, sobre todo con los incas. Es tener viva nuestra cultura. Pero, ¿desde cuándo nace el interés por cuidar, conservar, revalorar y defender nuestro patrimonio? Según los documentos fundamentales para el patrimonio cultural, la palabra patrimonio significa lo que se recibe de los padres, y que por lo tanto es de uno por derecho propio sin que ello sea discutible. En un sentido más amplio que el particular o familiar, puede referirse a una nación e involucra no solo los bienes materiales, sino también los espirituales e inmateriales que le son propios y que en conjunto tipifica, diferencia e individualiza a un grupo humano. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el hombre tomó conciencia de los valores del patrimonio cultural, vinculándolo al concepto de identidad. El resultado de esa guerra dejó una realidad natural y social en la que los hombres no se reflejaban e incluso se desconocían frente a ella. Muchas naciones destruidas en su esencia por el odio y la guerra, quebradas en sus raíces y cimientos, se lanzan a la búsqueda del rescate de su pasado, logrando que éste resurja como el ave fénix, símbolo de la lucha del hombre y de su voluntad por permanecer con dignidad sobre la faz de la tierra. Con una necesidad imperiosa de recuperar su razón de ser, los pueblos iniciaron paulatinamente la búsqueda de sus raíces, de su identidad, de su esencia individual y colectiva,
Surge así una nueva actitud que se fue extendiendo en la comunidad internacional. El inicio de una política de rescate del pasado, de revaloración de los restos históricos, artísticos y culturales, de definiciones conceptuales y de búsqueda de la identidad como un punto de referencia que le permita a los hombres identificarse con un lugar o una parte de la historia. Entendemos entonces que nuestro patrimonio cultural no consta solo de objetos del pasado ni de las grandes o pequeñas obras que nos legaron sociedades y generaciones ya desaparecidas. Es mucho más que eso, pues se engrandece y enriquece a lo largo de nuestra historia. En ese contexto, un nuevo flagelo pareciera intentar destruir los fundamentos de ese naciente rescate de la identidad cultural. Es por ello que el Ministerio de Cultura Cusco busca ser especialmente activo, vigilante y severo, porque un país como el Perú, creador y dueño de un singular y valioso patrimonio cultural, debe enarbolar permanentemente la bandera de la prevención, defensa y rescate. Para inscribirte como defensor del patrimonio, visítanos e infórmate en el local institucional de la calle Sapi, número 723, Ministerio de Cultura Cusco. Nosotros defendemos nuestro patrimonio, defiéndelo tú también.